Existe una profecía en la Biblia que los propios estudiosos llaman la columna vertebral de la escatología bíblica. Sin ella, el Apocalipsis no tiene sentido. El surgimiento del Anticristo no tiene cronograma. La gran tribulación no tiene duración definida. El templo no tiene contexto. Armagedón no tiene secuencia lógica. Con ella, todo encaja, con una precisión matemática que desafía cualquier explicación humana. Es la profecía de las 70 semanas de Daniel, registrada en Daniel capítulo 9. Y es simultáneamente la profecía más compleja y la más precisa de toda la Biblia. Predijo la muerte del Mesías con precisión de 173.880 días, calculando desde el decreto de Artajerjes en 445 a.C. hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el año 32 después de Cristo. Un intervalo de casi 500 años, previsto con exactitud de un solo día, pero 69 de las 70 semanas ya se cumplieron. Queda una, la semana número 70, 7 años, y esa semana todavía no ha comenzado. Cuando comience, será el período más dramático de la historia humana. El surgimiento del Anticristo, la falsa paz con Israel, la reconstrucción del templo, la abominación desoladora, la gran tribulación y el regreso de Cristo, y los eventos de 2026 están preparando el escenario para que comience pronto. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana. Publico videos todos los días y no vas a querer perderte lo que viene. Para entender las 70 semanas, necesitas entender el contexto en que fueron reveladas. Daniel estaba en Babilonia, exiliado junto con el pueblo judío después de la destrucción de Jerusalén y del templo por Nabucodonosor en 586 a.C. Estudiaba las profecías de Jeremías y descubrió que el cautiverio duraría 70 años y que ese periodo estaba casi por terminar. Daniel entonces oró, una de las oraciones más extraordinarias de toda la Biblia, una oración de confesión profunda de los pecados del pueblo, de identificación con la culpa de la nación, de clamor por la misericordia de Dios. Y mientras Daniel aún oraba, el ángel Gabriel apareció con una revelación extraordinaria. No solo una respuesta sobre los 70 años de cautiverio, una revelación sobre los próximos 490 años y sobre el destino final de Israel y del mundo. Gabriel declara que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. 6 objetivos divinos para Israel. Ninguno de ellos se ha cumplido todavía en su totalidad. Eso por sí solo ya nos dice que la profecía no ha terminado. Y la palabra semanas, en hebreo shabuim, significa literalmente 7. 70 grupos de 7. La mayoría de los estudiosos conservadores identifica estos grupos como semanas de años, cada semana representando 7 años, 70 semanas de años, 490 años proféticos en total. Y el siguiente punto revela cómo esa matemática funcionó con una precisión que va a sorprenderte. Gabriel divide las 70 semanas en 3 periodos distintos. 7 semanas, 49 años. 62 semanas,
434 años, y una semana final, 7 años. Las primeras 69 semanas, 483 años, tienen un punto de partida y un punto de llegada claramente declarados. El punto de partida, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. El decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén fue emitido en 445 a.C. El punto de llegada hasta el Mesías príncipe. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, usando el calendario profético de 360 días por año, que era el estándar de los calendarios del Oriente Medio antiguo. 69 semanas de años equivalen a 173.880 días. Y cuando cuentas 173.880 días desde el decreto de Artajerjes, en 445 a.C., llegas exactamente al 6 de abril del año 32 después de Cristo, el día en que Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, siendo aclamado como Mesías por la multitud. Ningún ser humano podría calcular eso con esa precisión 500 años antes. Ninguna coincidencia podría producir ese resultado. Esa es la firma matemática de Dios en la historia. Y entonces, Daniel 9:26 dice algo extraordinario. Después de las 69 semanas, el ungido será quitado, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Muerte del Mesías, destrucción de Jerusalén. Dos eventos históricos que se cumplieron, la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y entonces, el reloj profético se detiene. Entre la semana 69 y la semana 70 existe un intervalo que Daniel no vio claramente, pero que el Nuevo Testamento revela. Ese intervalo es la era de la Iglesia, el periodo entre el rechazo y crucifixión del Mesías y el inicio de la semana 70, un periodo que ya lleva más de 2000 años. ¿Por qué se detuvo el reloj? Porque las profecías de las 70 semanas son específicamente sobre Israel y Jerusalén, como Gabriel declara explícitamente. Durante la era de la Iglesia, Dios trabaja principalmente a través de la Iglesia universal. El enfoque profético en Israel está en pausa, pero el reloj va a reiniciarse, y el evento que lo activa, según la posición pretribulacionista, es el arrebatamiento de la Iglesia. Cuando la Iglesia parta, el reloj profético de Dios para Israel comienza de nuevo, y la semana 70 puede comenzar. Daniel 9:27 describe lo que inicia la semana 70 con precisión. Él confirmará un pacto con muchos por una semana. El anticristo firmará un acuerdo de 7 años con Israel. Ese tratado es el gatillo que inicia la cuenta regresiva final. Y en 2026, con Israel bajo presión geopolítica intensa, con la necesidad de seguridad más urgente que nunca, con la infraestructura del tercer templo preparada, el escenario para ese tratado está más cercano que en cualquier otro momento de la historia. No sabemos cuándo el reloj va a reiniciarse, pero sabemos que el escenario está montado. La semana 70 es el período más dramático descrito en toda la Biblia profética. 7 años divididos en 2 mitades radicalmente diferentes. La primera mitad, 3 años y medio de aparente paz. El anticristo ha firmado el tratado con Israel. El templo está siendo reconstruido. Los sacrificios han sido reinstituidos.
El mundo respira aliviado, creyendo que la paz finalmente llegó al Medio Oriente. Pero es una paz ilusoria. El primer jinete del Apocalipsis, el caballo blanco del engaño, ya está galopando. En la mitad de la semana, después de 3 años y medio, todo cambia. Daniel 9:27 describe el momento decisivo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo rompe el tratado, entra en el templo, detiene los sacrificios y se proclama Dios. Es la abominación desoladora que Jesús describió en Mateo 24 y dijo que cuando la vean, los que estén en Judea huyan a los montes. La segunda mitad, otros 3 años y medio, es la gran tribulación en su intensidad máxima. Las 7 copas de la ira de Dios, la marca de la bestia, la persecución más intensa de toda la historia. Y al final, Armagedón y el regreso de Cristo. Los 7 años se completan con la destrucción del anticristo y el inicio del reino milenial. Todos los 6 objetivos de Daniel 9:24 finalmente cumplidos. La profecía de las 70 semanas de Daniel no es solo una curiosidad académica. Es el mapa que permite al creyente entender lo que está pasando en el mundo de 2026 y lo que está por venir. Estamos viviendo en el intervalo entre la semana 69 y la semana 70. El reloj está detenido, pero el escenario para la semana 70 nunca ha estado tan preparado. Israel existe como nación, condición imposible antes de 1948. El proceso de paz en el Medio Oriente, a pesar de todos sus fracasos, sigue siendo el tema central de la geopolítica global. El Instituto del Templo tiene todos los utensilios preparados. La infraestructura tecnológica para el control económico global avanza, y la presión sobre Israel en 2026 es intensa lo suficiente para crear la demanda de un acuerdo de seguridad amplio. 2 circunstancias en el mundo actual indican que la probabilidad de tal acuerdo realizarse no está muy lejana. Primero, Israel fue restablecido como nación en 1948, haciendo posible por primera vez en casi 2000 años la realización de una alianza con él. Segundo, el proceso de paz aparentemente interminable en el Medio Oriente también apunta hacia la posibilidad de ese último acuerdo. No sabemos cuándo comenzará el arrebatamiento. No sabemos cuándo comenzará la semana 70, pero sabemos que el Dios que cumplió las 69 semanas con precisión matemática absoluta, va a cumplir la semana 70 con la misma precisión. Y sabemos que quien pertenece al Cordero no estará aquí para ver el inicio de la semana 70. El ángel Gabriel le dijo a Daniel: la profecía es para tu pueblo y para tu santa ciudad, para Israel, para Jerusalén. Y en 2026, Israel está en el centro de todo. Jerusalén está en el centro de todo. La nación que la Biblia colocó en el corazón de la profecía más precisa jamás escrita. Está exactamente donde la profecía dijo que estaría. Dios no improvisa la historia, la declara desde el principio, como dijo por Isaías. Declaró 490 años de historia de Israel con una precisión que ningún ser humano podría fabricar, y los primeros 483 años se cumplieron al último día. La semana 70 está por venir. No sabemos cuándo comienza, pero sabemos que comienza, y sabemos que antes de comenzar, el arrebatamiento de la iglesia ocurre,
Eso significa que el tiempo que tienes para alcanzar a las personas que amas, antes de que el mundo entre en el periodo más difícil de la historia, es el tiempo entre ahora y el arrebatamiento. Nadie sabe cuánto tiempo es ese. Pueden ser años, pueden ser meses, puede ser hoy. Usa ese tiempo con sabiduría, con urgencia, con propósito. Suscríbete al canal y activa la campana. Nuevo video mañana. Y no vas a querer perderte lo que viene, porque continuamos descifrando el códice profético, una profecía a la vez.